Bararida cuando hice el de Patarata, pero a ver qué tal. Panadería, seguimos. Muy querida urbanización. Está cerca, acondicionando otros locales. Ya. Buen detalle de esta casa. Está aquí medio nublado. Es inmenso que voy a haber abierto. Malta es más nutritiva. Vive la vida con música. Esa terraza allá arriba, chévere. De ahí de Bararida. Bolivariana María Pereira. Te recuerdo. No estoy seguro. Y los gallones. No sé qué significa. Los aros tienen su malla y todo. Dale, el gimnasio. El video. En esas casas. Es tremenda urbanización, fundación. Saluda. En ese campo jugué yo mucho fútbol y béisbol. Cerrado también. Aquí las misas en la tarde practican ellos. Barquisimeto, otra vez. Otro video hermoso. El plan. Voy a grabar Bararida y la Fundación Mendoza, que me los han pedido bastante. Por ahí les grabé un pedacito de Bararida cuando hice el de Patarata, pero este va a ser más completo. Voy a tratar de recorrerlo todo. Igualmente la Fundación Mendoza me la han pedido también. Entonces voy a meterme por estas hermosas, estos magníficos lugares de Barquisimeto. Voy a arrancar por aquí por la Morán con 27 para que vean esta parte de Barquisimeto. Miren, ahí antes quedaba la farmacia de la Fundación, ahora se llama Farmaclínica. Y hace rato les pasé la panadería y pastelería Mi Bella Madonna. Muchos años, miren, tienen promoción del pan de jamón, 2 por 14. Y unos amigos por acá que también toda la vida, los chinos, el Tony, sus hijos y demás, siguieron por la Fundación, el Suspiro y demás. Seguramente saben de quién hablo. Los chinos. Allá está, Comercial Nuevo Oriente. Nuevo Oriente, los chinos que son panas. Yo compro mucho aquí. Amigos, vamos a arrancar entonces por la Morán. Me recorro la Morán, entro por Bararida por la iglesia La Coromoto y nos recorremos lo más que podamos de esta urbanización de mucha tradición barquisimetana y también la urbanización La Fundación Mendoza, donde se vive sabroso. Miren, esa es una clínica de la UCLA. Y este es un famoso colegio. Aquí estudió Rocinés, hasta donde recuerdo. Y vamos llegando al Círculo Militar. Muchas veces me bañé en esa piscina del Círculo Militar. Tremendo club, el Círculo Militar, abierto a la gente. Están vendiendo aquel terreno, ahí queda bien un edificio. Allá al frente, que le estoy enfocando. Estoy por la Morán con Avenida Los Abogados. Ahora esa piscina del Círculo es calidad, y los lugares nocturnos también. Hay tremenda discoteca, tasca, hay tremendo hotel. Círculo Militar, tremendo club barquisimetano. Por aquí andamos, nos recorremos la Morán, me recorro Bararida, como les dije. Este es un video bastante improvisado, no lo pensaba hacer, pero como voy a hacer una compra, dije, bueno, vamos a aprovechar. Círculo Militar. Y aquí está el Parque Bararida. Que tengo que hacerle uno al Parque Bararida caminando. Tengo tiempo que no voy. Aquí andamos por la avenida Morán. Ya sabes, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Tengo muchos videos por ahí también por publicar. Ya he publicado unos cuantos. Estamos en diciembre, hay que grabar la 20, la 21, la 22. A ver qué tal, Bararida. Estos son los bloques.
¡Epa! ¿Se acuerdan de la Fornarina? Era tremenda panadería, muy querida, pero cerró hace tiempo. Y a pesar de que hicieron muchos arreglos, no han abierto, no se sabe qué va a haber ahí. Ya empecé a respirar forzado. Barquisimeto, por la avenida Morán. Residencias Luisa. Este edificio también que tiene muchos años, el Parque Bararida. Está pendiente. Escuela Bararida. También icónica escuela de la zona, la Escuela Bararida. Hoy es 11 de diciembre 2025. Estamos en Navidad. Queremos que sea una hermosa Navidad. Este instituto no sé cómo se llama ahorita. Yo sé que aquí le dan alimento a los adultos mayores. A los adultos mayores tienen su comedor ahí. Y los señores vienen y comen acá. Por allá se ven varios. Mucho tráfico, Barquisimeto. Que anda pendiente. Demasiados accidentes en Barquisimeto. Muchas muertes ahorita en diciembre. Seguimos. De Bararida por el lado de la Libertador. Miren, una cauchera. Farmatodo. La Libertador que está full. El día está medio nublado. La iglesia La Coromoto. Hermosa iglesia. Y está abierta. Vamos a asomarnos a ver cómo está por dentro. Farmatodo. Por aquí andamos por una muy querida urbanización de Barquisimeto, la Bararida. Y la iglesia La Coromoto. Vamos a ver cómo se ve por dentro Barquisimeto. Vamos a aprovechar que está abierta. Allá está el Parque Bararida, por ahí es el que se entra para el estacionamiento, los que vienen en automóvil. Caminando es por la otra entrada, por la avenida Los Abogados. Voy a entrar aquí rapidito para mostrárselas por dentro. Y seguimos. Barquisimeto, vamos a quitarnos la gorra para enfocar mejor. Están remodelando, haciéndole arreglo. Bueno, estamos aquí grabando la iglesia, haciéndole arreglos a la iglesia. Y bueno, espero que se vea bien porque hay poca luz y estas cámaras sufren cuando hay poca luz. Barquisimeto. Ahora, qué bueno que están haciéndole arreglos a esta bella iglesia, La Coromoto. Ya estoy resoplando ya. Ahora que esos recorridos míos son muy largos. No sé si cuando publique este video ya publiqué el de la playa de Santa Isabel y todas esas carreras ahí de San Francisco, Santa Isabel. Pero ese también fue larguísimo ese recorrido. Yo creo que el de Santa Isabel lo estoy publicando antes. Ya tomaré la decisión. Vamos a recorrer esta plaza. Está hermosa, aunque bueno, un poquito de detalle
por los jardines, pero no deja de ser bella. Recorre un poco, llegamos al colegio Divina Pastora, que yo estudié ahí. Entrañable colegio, también muy querido, religioso. ¿Qué opinan de la plaza? Esta es la cooperativa John Fitzgerald Kennedy. ¿Se acuerdan de Kennedy? De la crisis del 61, creo que fue. Y de Marilyn Monroe. Y de Jackie Onassis. Bueno, por ahí va la historia. Aquí está la Divina Pastora. Sí, le faltan detallitos al jardín, pero cosas menores que se le pueden hacer. Barquisimeto. El Colegio Divina Pastora. Vamos a caer en el Colegio Divina Pastora. Ya creo que están de vacaciones. Ahí jugué yo mucho en esa cancha de basquetbol, pero cuando era estudiante, y bueno, le están poniendo techo, techada. Colegio Divina Pastora, hermoso colegio, entrañable. Bararida. Este es Bararida 2. O Bararida 1, esta es la vieja. Ahorita les mostré por donde está la Fornarina, Bararida nueva. Hay lugares que son cerrados, entonces por ahí no me puedo meter. El colegio Divina Pastora. Vamos para allá, mostrarles el bello colegio inmenso. Me acuerdo de Lorena, Batista, de Pedro Emilio, compañero de estudio. Ahí tienen el bello colegio. No están de vacaciones todavía, pero como son las 11:30 de la mañana, hay poco movimiento. El movimiento es cuando vienen los padres a buscar a los muchachos. Esto se pone full. Digamos recorriendo. Esta es la calle 2 de Bararida. Ya a esta hora no hay mucho movimiento. Dentro de un rato, el tránsito hereje, como decimos. Por aquí se vive sabroso, Barquisimeto, porque está cerca de todo, igual que la Fundación Mendoza. Está cerca de todo y hay muchos negocios para abastecerse. Heladería, carnicería, repostería, kioscos de todo tipo. Allá está la cancha de básquet. Hay de todo en esta urbanización. Y casas hermosas, miren este de 2 pisos. Vamos a seguir derecho, mostramos el centro comercial que está por aquí, nos devolvemos nos metemos por la plaza, por el Parque La Música, y subimos porque también está una escuela muy relevante por acá. Bararida, miren, ahí ese es multiservicio de autos, lotería, agencia de lotería, frutería por allá. Se ven buenos también esos plátanos. Cuéntame si viviste por acá, por Bararida. El centro comercial que está por ahí, allá está otra frutería. Mire, están acondicionando otros locales. Allá está un bodegón, El Llanero, que está en todos lados. Está un bodegón, Mi Super, que es un gran bodegón, también está en todos lados, inmenso. Este es una Gallo Carrera. Seguramente te trae recuerdos.
amigos. Los amigos de Bararida. Miren, ese bodegón está full. Y el Mi Super. Y aquella es una panadería. Centro de apuestas, como que están volviendo a multiplicarse los centros de lotería, de apuestas. Seguimos bajando. Un salón de belleza por acá. Barquisimeto querido, me recuerdo que por aquí había un cyber y yo venía mucho a ese cyber. Distintas casas de Bararida, Bararida vieja. Para pasarles la nueva vamos a seguir derecho después del semáforo. Mostramos esa parte, que es lo que está abierto de Bararida nueva, y regresamos para la vieja. También otro pana, Ángel, y no me acuerdo el amigo de él, bueno, si era rumbero, rumbero. Hasta donde sé, está con Deglis allá en Miami. Otra amiga de rumba, mire qué bonita está este árbol como lo cortaron. Espero que lo vean bien ahí, que esté enfocando bien la cámara. Buen detalle de esta casa, esta quintota, tremenda quintota. Y un local comercial, hielos, cubos, otra quintota. Creo que aquí vivía el Chelío, Soriana, Sorelli, los López, Goyo, Barquisimeto, Bararida. Aquí andamos, aquí era donde quedaba Mantrills, el pana Juan Carlos, la botella, la famosa botella Martín Polar. Otro sitio icónico de Barquisimeto. Aquí quedaba Mantrills, tremendo puesto de hamburguesa, de pollo, de todo tipo. Esto era otro nivel, muy sabroso. Bararida. Vamos a seguir después el semáforo para mostrarles esa parte. Seguimos. Ya medio nublado. La Bararida vieja, las casas viejas, pues los bloques son nuevos. Mira, hicieron un concesionario de autos acá. Y las casas de techo rojo. Este es un centro de salud público. Las bellas casas y esta calle por aquí es muy fresca por esos árboles inmensos que están por acá. Bararida, Guara. Buen recorrido. Casas hermosas. Este local si no lo volví a ver abierto. Cactus Food. Me parece que falleció. Aquí quedan las canchas de basquetbol, etcétera. Creo que también hay un CDI. Cualquier cosa se lo pongo en los subtítulos. Los bloques, todo eso para allá es Bararida 2, todo eso para allá es cerrado. Aquí nos devolvemos para entrar al Parque La Música. Tiene unas ganas inmensas de llover. Otra vez la Fornarina. Y para allá es cerrado por Onaguará. Hay casas muy bonitas ahí. Casas muy bonitas. Es cerrado, así que es buena la seguridad. Para allá. Bararida, aquí están los bloques. Bloques de Bararida.
Detrás del círculo militar, Naguará. Ahí en el círculo hace mucha raspacanilla. Mira la quesera. Pero creo que está cerrada también. Ahí en el círculo militar hace mucha raspacanilla con DJ Sabas. Este DJ que en Naguará también es promotor artístico y hace muchos eventos de raspacanilla. Ahí en el círculo hace bastante. Raspa Show creo que se llama. Miren las casas bonitas. Algunas de ellas muy originales, con sus rejas desde el principio. Casas muy viejas. El detalle son estos árboles, que no son árboles para tenerlos así en ciudades, porque destrozan las aceras. Los expertos sabrán más de eso que yo. Barquisimeto, grato recorrido, fresquecito, hay un frío hereje, tiene ganas de llover. Ya vamos a ver otra vez el concesionario de autos. Ahí quedaba antes una tasca bien sabrosa. No recuerdo el nombre. Eso se vino abajo y bueno, ahora es un concesionario. Al lado está una San Ignacio, como cosa rara. San Ignacio, cadena de farmacia. Espera que cambie la luz para irnos para el Parque La Música. Sí, muchos accidentes en la ciudad. Guara, muchas muertes muy lamentables. Bueno, en todo el país. Se están meditando medidas extremas para controlar eso, porque es que lo están vueltos locos muchos conductores. Entonces se afectan ellos y afectan a los demás. Ahora está largo este semáforo. Nos fuimos. Vamos para La Música. Parque La Música. Ahí está la botella. Antes era una botella de cerveza, pero la cambiaron porque la malta es más nutritiva. Y tengo por aquí por el parque. Y subimos, al llegar al otro lado del parque, subimos por esa calle, que no sé cuál es. Mararida, tremendo recorrido para la historia. Qué chévere este parque. A pasar un rato relajado. Y de paso tiene cancha aparatos para medio mover los músculos. Aguas negras, sape. Vamos a saltarnos esto. Parque La Música, por aquí está un gimnasio chévere también, muy familiar. Lo veo cerrado, ese que se fueron de vacaciones. Miren cómo están los mangos ahí. Ahí está el área de máquinas que les dije. Manguito, sabroso. No recuerdo cómo se llaman estas figuras. Las meninas, no recuerdo. Se los averiguo. Miren, aquella imagen está chévere. Vive la vida con música. Es lo que quiere decir. Parque La Música. Por allá está Bararida 2. Pero eso es cerrado. Ya por ahí no puedo entrar. Bloque 7. Vamos a subir para completar Bararida. Miren, muy bien, muy bonitas estas pinturas por acá. Barquisimeto bello. Acuérdense de seguirme en mi canal de crímenes. Estoy tratando de revivirlo.
porque esos canales sí dan buen dinero, pero naguará mucho trabajo. Estoy metiendo full inteligencia artificial para ver si lo pongo a valer, pero naguará duro. Hay unas que están bloqueadas en Venezuela, como Grok y Meta AI. Eso limita mucho. Mire, una ferretería. Seguimos por Bararida. Esta zona también es chévere. Miren esta casa, miren allá la mata de uva. Esa terraza allá arriba, chévere. Casa bastante vieja también. Un café. Barquisimeto. Están disfrutando de estas hermosas casas. En la calle 10 creo que es. A ver cómo es esto por acá, que primera vez que me meto. Bararida. En esa casa hermosa, naguará. Bastante chévere. Esta zona por aquí, esto por acá es cerrado. Por allá se sale por el CDI. Primera vez que entro por esta parte de Bararida. No se los hago lo más completo posible el recorrido. Miren, casas preciosas. Ah, no, esta es una escuela. Ah, la escuela no recuerdo cómo se llama. Ahorita se las muestro por el frente. Y por aquí es cerrado. Vamos a devolvernos para no perdernos nada del recorrido. La escuela ahorita se las muestro. Que por el frente, las muestro por el frente. Bararida. Apúrate, apúrate. Estos árboles son hermosos, como dije, pero destruyen las aceras. En aquella casa hermoso, y esta de 2 pisos. Guará, todas hermosas. Mire, estas platanales tiene. Espero que estén disfrutando el recorrido como lo estoy disfrutando yo. Muy tranquila esta zona. Antes tenía problemas de seguridad, ahorita muy poco. Aquí en la esquina antes que estaba tremendo pino, pero ya no está. Triste porque se veía muy bonito en la esquina. Mostrarle este pedacito que está una posada por acá bien chévere también. Y una barbería. Estamos en el Parque La Música otra vez. La barbería que ella se llama Styles. Y esta es la posada, pero no tiene el nombre. Creo que se llama Familia o algo así, Sagrada Familia. Estoy seguro. Grande esa posada. Mira, Firulai. Digo, Minino. Casa por acá, mostrándoles. Aquí es donde quedaba el pino, ahí se ve el tronco. Vereda 20. Vereda 20 de Bararida. Aquí está una frutería, feria de hortalizas Bararida. Feria de hortalizas, la gente comprando su monte para comer. Aquí está el CDI. CDI de Bararida. Y aquí está la escuela. Ya entendí, los muchachos salen por la otra entrada. Escuela Nacional Bolivariana María Pereira
de Daza, tremenda escuelota grandota también. Están saliendo, pero salen por la otra puerta. Barquisimeto Bello, trayéndote recuerdos. No estoy seguro si voy a empatar este video con el de la fundación, porque está quedando bastante largo. Dios, es tremenda escuela. Alquiler de festejo, empresa por acá. Están los precios por si te interesa para el matrimonio. Este es unas instalaciones deportivas. Vamos a meternos aquí porque alguna vez vine a ver juegos de básquet y de voleibol. Más nada. Este se llama SRI Los Gallones. No sé qué significa SRI. Pero aquí adentro hay, por allá está un barrio adentro, por allá. Aquí adentro hay tremendas canchas. Vamos a ver si se ven por acá. Sí, por aquí vivía Ángel. Me acuerdo el apellido. Por aquí vivía Ángel y el amigo del que eran con los que yo me veía para ir a rumbear. O me los conseguía por la calle, más bien. Cancha Profesor Hernández Suárez se llama la cuestión. Guara. Muchos recuerdos para bararideños que no están acá en Barquisimeto. Repitaron buena, miren, los aros tienen su malla y todo. Allá está la de voleibol y esta es la de basquetbol y está chévere. Tuviera un baloncito y me pongo a lanzar bolas aquí. Barquisimeto, Bararida. Yo creo que nadie había hecho un video tan completo metiéndome en las entrañas de Bararida. Hasta donde se puede. Seguimos en esa moto tan bella. Seguimos este recorrido por acá. Acá por Bararida. Mira, se venden tapabocas ahí. Imagino que hizo su agosto en aquellos tiempos de la enfermedad. Muchas casas, claro, muy viejas y no está fácil mantenerlas, pero conservan su detallito de nostalgia. Miren, ahí quedaba antes un supermercado y por lo que Don Lolo, mayor de licores. No sé si todavía está abierto. Allá queda una panadería. Creo que la ven desde acá. El mayor de licores Don Lolo, que ni idea si todavía. Ahorita está cerrado. El hijo del matador, este puesto de comida rápida es histórico también. Super historia, muchos años. Y tiene mucho que ver con la creación del Pepito. Hasta donde sé, amigos, allá venden barquillas. Águara, tremendo recorrido, no se pueden quejar. Vamos a bajar aquí para mostrarles el gimnasio. Y otro sitio. Por aquí también trabajaba, vivía un pelón que era amigo de Ángel, no me acuerdo cómo se llama el pelón, chico. Mira, venta de moto, reparación de moto. Un cuerpo de la policía bolivariana. Están los bloques. Bloques por acá. Vamos por aquí. Nos asomamos en el gimnasio que ya se los mostré cuando hice el del Patarata. Allá quedaba, creo que era no me acuerdo qué local quedaba allá. Ustedes saben más que yo, pues yo no soy de por aquí. Ahorita queda una frutería, Hortifres.
Vamos a asomarnos en el gimnasio. Creo que es de Franklin. Franklin es un peluquero que hizo mucha plata porque era peluqueaba muy bien y poco a poco fue creciendo. El gimnasio. ¿Qué tal el gimnasio? Sin mucha gente, como a mí me gusta. Sin mucha gente. Ya tienen sus motivos navideños. Por acá por Guararida, para que se pongan papeados los guararideños. Por allá, eso tiene un centro comercial, pero ¿qué va? Pocos locales. Pocos locales abiertos. El pozón de Irving, que es de un pana que ya vine a rumbear una vez. Aquí recargan agua. Quito una óptica, pero la veo cerrada. Allá el pozón de Irving, para rumbear ahí sabroso. Pozón criollo, perdón, el de Irving queda en la Venezuela. El de Irving queda en la Venezuela. El pozón criollo. Buen sitio para venirse a tomar unas cerbatanas en la noche. Aquí venden, ¿eso qué es ahí? Pintura. Y esto está cerrado, ahí están las señoras felices. Vamos a subir por aquí, por Residencia Venezuela. Una parte de Residencia Venezuela y otra es Guararida. Por detrás los bloques. El amigo está empezó temprano. Bloque de Guararida, parte de atrás. Y aquí a la derecha, aquí se llaman Los Horcones. Esta es una Residencia Venezuela. Etapa 1 y dice los nombres. Residencia Venezuela, cerrado eso. Guararida por acá. Lo que sí veo mucha basura acumulada. Ahí está el gimnasio otra vez. Residencia Venezuela. Dejen en la parte de los comentarios, dejen sus impresiones, sus vivencias por aquí. Y claro, distribuyan el video para que llegue a más personas. Mientras más crezcamos, más lejos me lanzo. Bloque de Guararida, Residencia Venezuela. Esa Residencia Venezuela se ve que también se vive sabrosísimo. Tranquilo, porque todo esto es cerrado. Los que busquen dónde vivir en Barquisimeto, les recomiendo la Residencia Venezuela. Miren esos apartamentos chéveres. Pero cerrado, como ya les dije. Urbanización cerrada. Lo cual es bueno para los propietarios, para que se sientan más seguros, estén más seguros. Nada, güey, aquí está la cancha. En esta cancha metí yo muchos goles, pero no veo las arquerías. Colegio Divina Pastora, profesora Nancy, que es la que me acuerdo y la más querida. Creo que todavía da clases ahí. El Colegio Divina Pastora y los bloques. Seguimos mostrando los bloques por acá, por la parte de atrás. No se me escapa nada que esté abierto al público. Ahí está el colegio de monjas. El Colegio Divina Pastora. Estudié 5º y 6º grado aquí. Barquisimeto querido. El Divina Pastora. También viene con la Academia de Baile donde yo estaba.
vinimos a hacer presentaciones aquí. Ritmos latinos, me acuerdo. Recuerdo que ahí quedaba el auditorio. Por aquí para agarrar por la fundación. El de la fundación es cortico porque está casi toda la urbanización está cerrada, así que les mostraré lo principal. Barquisimeto bello. Los espero allá en la entrada de la fundación. Sigo, Barquisimeto. Voy para la fundación, pero me quise meter por acá para mostrarles estos locales. Esto es de Patarata. Buena. Patarata, pero les grabo estos locales que están por acá, porque por aquí los de la fundación compran mucho y Bararida también. Les muestro esta parte y agarro atravieso la avenida y agarro para la fundación. Miren, supermercado Patarata. Este es como un mini centro comercial. Panadería Rico Pollo, una pollera también. Recarga de botellones. Esta charcutería y frutería tiene muchísimos años. Y ya están en Navidad ahí. La Bombonera. Guará. Buenos juegos ahí de básquet, voleibol, futbolito. Historia de Patarata. Bueno, vamos a agarrar para la otra parte de la Libertador y mostrarles esos locales también. Y después para la fundación. Para hacerles un video completo. Hacerles un video completo para que no se quejen. Cruzamos, enfocamos el hospicio que está por acá, toda esa calle ahí, nos vamos para la Fundación Mendoza. Aprovechar aquí que la luz está a favor. Mucho tráfico, amigos. 11 de diciembre, plena Navidad. Ya nos acercamos al 24. Allá está tremenda cauchera de Incaucho. Y allá están los bloques de Arca. Arca del Norte. Aquí está el Hogar Sagrado Corazón de Jesús. Hogar Corazón de Jesús. Casa de muchos viejitos. Lo tienen. Y esta cauchera se ve súper pujante. Guara. Miren, bastante adecuada para su labor completa. Este edificio, Parque Jardín, deben tener como 6, 7 años. No son muy viejos. Centro comercial Parque Jardín. Allá está una dulcería, tremenda tienda de electrónicos, un MRW, una tienda de mascotas, una óptica. Edificio La Roca. Parque Residencial La Roca, tremendo edificio. Este es otro centro comercial, Parque Libertador. Muchos locales por acá. Son las 12:30 del mediodía. Happy Time, comida china. Por allá está Datanede, empresas de internet, heladería, farmacia. Barquisimeto bello. Tremendo este video. Y estos edificios sí son viejos, eso sí tienen mucho tiempo, altísimo. Tengo una amiga ahí, pero ya no está ahí. Pero ella estudió matemática, chica muy hermosa, amiga de Degui, por cierto.
Centro Comercial Pavo Real, queda ahí al frente, del otro lado. Y aquí quedaba tremenda frutería que duró como 80, 90 años, pero cerró, vale, unos portugueses. Kiosquito. Cerró la frutería acá, lo único que quedó fue la licorería, que es de ellos también. Barquisimeto, muchos años esa frutería. La licorería, otros locales. Voy a entrar en la López Contreras, que nos lleva a la Fundación Mendoza. Barquisimeto, por la López Contreras. Vayan disfrutando del paisaje. Hay tremendas empresas así en esas casas. Qué tremendo taller este que está aquí. La avenida López Contreras, para allá queda Bararida. Arca por detrás. Super edificio. Y viene una subidita, naguará, que hay que tener pierna para llegar hasta arriba. Vamos a intentarlo. También se vive sabroso en la fundación. El video de la fundación es corto porque la mayoría de la urbanización está cerrada, como pueden ver acá. Es sus rejas y su broma. Pero recorreremos la parte que está abierta. Por aquí viven los Suárez, Héctor Suárez. Miren, urbanización Fundación. Saluda, saluda. Pa' YouTube. ¿Todo bien? Saluda al pana aquí que también va a salir. Hablamos, voy para allá para el resto de la fundación. Panas de la infancia. Jugamos mucho béisbol por aquí. Principalmente. Claro, falta Jaime Crespo. Falta Goyo. Falta... ¿cómo es que se llamaba este pana? Que le decíamos cariñosamente el sapo. Ahorita me devuelvo por aquí. Mucha gente de la niñez. Fundación Mendoza, por aquí venimos. En ese campo jugué yo mucho fútbol y béisbol. Ahorita entramos un rato. Por acá vivía Jaime Crespo, naguará. Eché mucha broma con Jaime. Fundación Mendoza. Allá vive Jaime, o viven los Crespos. Jaime está en España. Se mate mango si es vieja, naguará. ¿Ah? Fundación Mendoza. A los recuerdos. Campo de béisbol y fútbol. Aquí es cerrado también. Hay tremendas quintas para allá para adentro. Es cerrado también. Es la cooperativa 5 de julio, que abastece a la comunidad. Tremendo servicio para toda la gente de esta zona, incluso vienen de lejos. Fundación Mendoza, campo deportivo, la hermosa iglesia El Salvador. Miren la cooperativa. Hermosa iglesia del Salvador, que la ampliaron en otras zonas. Aquí las misas son multitudinarias. Ustedes vienen
a las 6 de la tarde, esto está full, y los fines de semana, los domingos a las 8 y demás horarios, full de gente. Un día de esto vengo de noche. Aquí queda el Consejo Comunal, la bella iglesia El Salvador, la parroquia El Salvador, Barquisimeto, para los recuerdos de muchos. Y para los que no conocen la ciudad, pues ahí la tienen. Entré en el campo deportivo, que ahí tengo muchos recuerdos, mucho fútbol y mucho béisbol. El campo deportivo de la Fundación Mendoza. Aquí hay una tremenda academia de fútbol. Tremenda academia de fútbol. En la tarde practican ellos. Muchos goles metidos en esas porterías. Guará, Barquisimeto, la Fundación Mendoza, y allá queda Fundalara, que también es tremenda urbanización. Está la iglesia. Fundalara no, la Jacinto Lara. Es tremenda urbanización también cerrada. Allá ahí lo que hay es casas impresionantes, también muy recomendada esa parte para vivir. Casas muy bonitas y muy buenas y mucha seguridad. Y vivían los Rojas, al lado vivían los Rojas. Freddy, Feli, no recuerdo la chica. Ahí en esa casota. Y ahorita están en Estados Unidos. Aquí vivió el padre Chulalo, su papá Genaro, todavía tiene familia ahí. Fundación Mendoza. Seguimos por esta calle de la Fundación, esta avenida. Desconozco si sigue siendo la López Contreras. Miren las casas por acá. Esto está es lo que está en la vía, pero la mayoría de esta urbanización es cerrada. Así que no es mucho lo que les voy a mostrar. Mi pana de la infancia, Lirio. Ahorita vive la hermana aquí. Me acuerdo de Alberto, de sus hermanas, de su entrañable madre Italia. Aquí vivía José Luis, el que les dije ahorita. Y aquí, Lenín, no me acuerdo el nombre del otro pana, que con ese jugué mucho fútbol también. Todo esto es Fundación Mendoza. Barquisimeto bello. Esto es todo lo que les puedo mostrar de esta urbanización, porque como les dije, todo esto es cerrado. Para allá eso es inmenso, pero cerrado. No tengo acceso hacia allá. Igualmente por acá, hacia allá, hacia abajo, todo eso cerrado. ¿Se acuerdan de Polo? Allá quedaba la bodega de Polo. Barquisimeto. Gracias por haber visto el video, Naguará. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Nos vemos. Saludos.